Lo tenía todo, hasta que un accidente lo dejó en el suelo, y la verdad mostró quién estaba a su lado solo por apariencias. Ella aceptaba cualquier trabajo para mantener a su hija, pero no imaginaba cuánto podían cambiar unas manos una vida. A veces, el cuerpo se rompe para que despierte el alma, y cuando todo parecía perdido, un niño trajo de vuelta el milagro más inesperado. Antes de conocer esta historia conmovedora de superación, cariño y cambio, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te lleguen al corazón. El silencio era la nueva melodía de aquella mansión colosal, antes resonando con risas, brindis y el murmullo incesante de negocios cerrados en opulentas salas. Miguel Hernández, otrora el epicentro de todo aquel frenesí, ahora era apenas un espectador silencioso de su propia vida. A sus 30 y tantos años había construido un imperio, movido por una ambición insaciable y un carisma que abría puertas y corazones. Fiestas grandiosas, jets privados, yates anclados en paraísos tropicales. Todo esto era el marco de su existencia, un lienzo vibrante de éxito y excesos. Hasta el día en que el mundo se puso de cabeza. El accidente automovilístico, una colisión brutal en una carretera mojada, no le quitó la vida, pero le robó el movimiento de las piernas, aprisionándolo en una silla de ruedas y, metafóricamente, entre las paredes de su propia casa. La mansión, antes un símbolo de su libertad y poder, se transformó en una jaula dorada. Cada habitación, cada pasillo, cada escalón de la imponente escalera era un doloroso recordatorio de lo que había perdido. La frustración era un veneno lento, corroyendo su alma, transformando al hombre vibrante en una sombra amarga. Gabriela, su prometida, una socialité de belleza deslumbrante y ambición calculadora, era un reflejo de la vida que él llevaba antes. Ella se movía por la casa con la gracia de una bailarina, pero sus pasos se volvían cada vez más distantes de los de él. El brillo en sus ojos, antes dirigido a él, ahora parecía enfocarse solo en mantener las apariencias, en la preservación de un estatus que el accidente amenazaba con desestabilizar. Ella lo amaba, decía, pero su amor parecía tener límites cuando se enfrentaba a la realidad de la dependencia. Miguel, querido, necesitas a alguien que te ayude con las cosas más íntimas, había sugerido con voz suave, pero con un dejo de repulsión mal disimulada. No tengo tiempo, y francamente no es algo que sepa hacer. Contraté a una cuidadora. Llega hoy. La decisión ya estaba tomada, y Miguel, demasiado exhausto para luchar, solo asintió con la cabeza, sintiendo el peso de la humillación aplastarlo. La idea de tener a una extraña invadiendo su privacidad, presenciando su vulnerabilidad, era casi tan insoportable como su propia condición. Fue así como Alejandra entró en su vida. Una mujer de 30 y tantos años, con ojos que cargaban la profundidad de quien ya había enfrentado muchas batallas. Sus cabellos castaños, recogidos en un moño simple, y su ropa modesta, contrastaban drásticamente con el lujo alrededor. Era madre soltera, y la necesidad de mantener a su hija, Lucía, la había llevado a ese trabajo arduo y desolador. Dar baños, aplicar pomadas, cambiar vendajes, tareas que la mayoría evitaría, pero que ella aceptó con una dignidad silenciosa. No tenía diplomas colgados en la pared, pero sus manos tenían una sabiduría propia, un toque que parecía entender la fragilidad del cuerpo humano. Los primeros días fueron una prueba de paciencia para ambos. Miguel la trataba con una frialdad cortante, respondiendo con monosílabos o, la mayoría de las veces, con un silencio pesado. Se irritaba con la calma de ella, con la ausencia de juicio en su mirada, con la manera como ella parecía ver más allá de su ira, directo al dolor que él intentaba esconder. Él la veía como un recordatorio más de su impotencia, una intrusa en su santuario de desesperación. Alejandra, por su parte, se mantenía profesional, sus movimientos precisos y eficientes, su voz baja y respetuosa. Ella no se intimidaba con el temperamento de él, ni con el ambiente opresivo. Había una resiliencia en su postura que Miguel, a pesar de su ceguera autoimpuesta, no podía dejar de notar. La rutina se estableció, monótona y predecible. El baño matutino era el momento de mayor tensión. Miguel,
Odiaba la exposición, la intimidad forzada. Alejandra, sin embargo, transformaba el acto en algo casi ritualístico. El vapor llenaba el baño. El aroma suave de los aceites esenciales que ella usaba flotaba en el aire, y el sonido del agua corriente era el único ruido que rompía el silencio. Ella lo movía con una delicadeza sorprendente, sus manos firmes, pero cuidadosas, lavando cada parte de su cuerpo con un respeto que él no recibía de nadie más. En una mañana particularmente gris, mientras Alejandra enjuagaba sus piernas, un silencio más profundo flotó entre ellos. El toque de ella era suave, casi imperceptible, pero de alguna forma diferente. Entonces la voz de ella, baja y vacilante, rompió la quietud. ¿Siente eso, señor? Miguel abrió los ojos, que hasta entonces habían estado cerrados en resignación. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Sentir qué? ¿El agua? ¿El toque? Él solo sentía la ausencia, el vacío. No siento nada, Alejandra, respondió la voz cargada de una ira contenida, una advertencia para que ella no alimentara falsas esperanzas. Ya te dije, no hay nada ahí. Es inútil. Alejandra no respondió. Solo continuó su trabajo, sus ojos fijos en las piernas de él, una expresión de concentración en su rostro. Miguel se irritó aún más con la persistencia silenciosa de ella. Terminando el baño, fue llevado de vuelta a la cama, el mal humor aún más acentuado. Pasaron horas. La mansión estaba inmersa en su habitual silencio. Miguel intentaba leer, pero su mente divagaba. De repente, algo lo hizo parar. Una sensación extraña, casi imperceptible, pero innegable. Un leve hormigueo, como agujas minúsculas, recorriendo la pantorrilla derecha. Frunció el ceño, tratando de concentrarse. ¿Sería su imaginación? ¿Un espasmo involuntario? Intentó mover los dedos de los pies, pero nada sucedió. Aún así, el hormigueo persistía, una vibración tenue, un susurro de vida donde antes solo había vacío. Por primera vez en meses, una rendija de algo diferente se abrió en su universo de oscuridad. No sabía qué era, pero no podía ignorarlo. La pregunta de Alejandra resonó en su mente. ¿Siente eso, señor? Y para su propia sorpresa, la respuesta, aunque mínima, parecía ser sí. Los días que siguieron al leve hormigueo fueron una mezcla de esperanza y escepticismo para Miguel. Intentaba ignorar la sensación, atribuirla a un capricho de su mente, pero volvía tenue como un eco distante. Alejandra, por su parte, continuaba su rutina con la misma dedicación, pero ahora sus toques parecían tener una nueva intención. Ella no mencionó el hormigueo nuevamente, pero sus ojos, siempre atentos, parecían registrar cada microexpresión en el rostro de él. Comenzó a usar técnicas que Miguel nunca había visto emplear a los médicos. Compresas calientes y frías eran aplicadas en sus piernas, alternando el calor relajante con el choque vigorizante del frío. Sus movimientos durante las sesiones de fisioterapia improvisadas eran más suaves, casi una caricia, y ella hablaba. Sí, hablaba. No eran conferencias médicas o explicaciones técnicas, sino palabras cargadas de una intención casi mística. «Su cuerpo es sabio, señor Miguel», susurraba, mientras masajeaba sus músculos atrofiados. «Conoce el camino de regreso. Solo necesita que se lo recuerden», o en otro momento, mientras estiraba delicadamente sus miembros. «La vida encuentra su camino, incluso en las grietas más estrechas». Miguel, al principio, escuchaba con desdén, encontrando aquellas frases ingenuas, casi tontas, pero con el tiempo se dio cuenta de que las palabras de ella no pretendían convencer a su mente lógica, sino tocar algo más profundo, algo que él había enterrado bajo capas de dolor y frustración. Sus frases, pocas y espaciadas, atravesaban como flechas, no para herir, sino para abrir espacio dentro de él, para ventilar los rincones empolvados de su alma. La prometida, Gabriela, continuaba orbitando en su propia esfera de compromisos sociales y apariencias. Entraba en la habitación ocasionalmente, con una sonrisa forzada y preguntas vacías sobre su bienestar, antes de desaparecer nuevamente, dejando un rastro de perfume caro e indiferencia. La presencia de Alejandra,
antes una fuente de irritación, comenzó a convertirse en un contrapunto bienvenido al vacío dejado por Gabriela. Había una autenticidad en Alejandra, una presencia que no exigía nada de él, solo ofrecía cuidado. Fue en una mañana lluviosa, con el sonido del agua golpeando las ventanas de la mansión, que la dinámica de la casa cambió para siempre. Alejandra estaba en el baño, ayudando a Miguel con su higiene personal, cuando un ruido suave proveniente de la habitación llamó la atención de ambos. Miguel frunció el ceño, irritado por la interrupción. Alejandra, con un suspiro, se dio cuenta de lo que había sucedido. Lucía, su hija, debía haber entrado a escondidas. La niña de no más de 7 años, con ojos vivos y curiosos y una sonrisa algo torpe, apareció en la puerta del baño. Usaba un vestido simple y tenía el cabello recogido en 2 trenzas flojas. Sus grandes ojos se fijaron en Miguel, que estaba sentado en la silla de baño, con la toalla enrollada en la cintura. No había miedo, ni lástima, solo una curiosidad infantil y desarmada. Alejandra, mortificada, se apresuró a reprender a la niña. «Lucía, ¿qué estás haciendo aquí? Ve a la sala ahora mismo». Pero la niña, ignorando a su madre, dio un paso adelante, sus ojos aún fijos en Miguel. Él, por su parte, sintió una ola de incomodidad. Hacía mucho tiempo que nadie lo miraba con tanta inocencia, sin filtros. La mayoría de las personas lo miraban con lástima o con la reverencia que su estatus exigía. Lucía no tenía ninguna de esas pretensiones. La niña, con voz clara e infantil, dijo: «Quiero ayudar a que tus piernas sean especiales». Miguel parpadeó, sorprendido por la audacia de la pequeña. «Mi mamá dice que lo que falta en un lugar, la vida lo compensa en otro». Entonces dio un paso más cerca, sus ojos brillando con una seriedad inusual para su edad. Miguel permaneció en silencio. Por primera vez en años, no supo qué decir. Las palabras de la niña, tan simples y directas, lo impactaron de una forma que ninguna frase de médico o terapeuta había logrado. Y, por primera vez, tampoco quiso alejar a nadie. No sintió la necesidad de levantar sus barreras de frialdad. La presencia de aquella niña, tan pura y sin pretensiones, parecía haber abierto una pequeña grieta en su corazón endurecido. La presencia de Lucía en la mansión, antes un accidente, se volvió una constante. Alejandra, inicialmente aprensiva por la invasión de privacidad de su hija y la reacción de Miguel, pronto se dio cuenta de que la niña, de alguna manera, había encontrado una grieta en la armadura del empresario. Miguel, que antes se irritaba con cualquier interrupción, ahora parecía tolerar e incluso esperar las visitas de la pequeña. Lucía, con su energía inagotable y curiosidad sin límites, no se preocupaba por el silencio pesado de la casa o por la silla de ruedas de Miguel. Para ella él era solo un adulto grande que necesitaba ayuda, y ella una pequeña ayudante en entrenamiento. Imitaba los movimientos de su madre, aplicando toques torpes pero llenos de una intención pura en las piernas de Miguel. A veces traía sus dibujos coloridos, mostrándole mundos fantásticos de hadas y dragones, y contaba historias con la seriedad de una narradora experimentada. Miguel, para su propia sorpresa, comenzó a divertirse. Las muecas graciosas de Lucía al intentar masajear sus pies, la manera como se esforzaba para alcanzar sus piernas, o los comentarios inocentes que hacía sobre el mundo alrededor, le arrancaban risas genuinas, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Eran risas cortas al principio, casi un reflejo, pero que gradualmente se volvieron más sueltas, más verdaderas. La mansión, antes un sepulcro de silencio, comenzó a llenarse con el sonido de la risa de una niña, y ocasionalmente con la risa ronca de un hombre que estaba redescubriendo la alegría. Alejandra observaba todo con una mezcla de alivio y admiración. Veía la transformación en Miguel, no solo en su humor, sino también en su cuerpo. El hormigueo inicial se volvió más frecuente, y las sensaciones, aunque aún esporádicas, eran más intensas. Ella continuaba con sus compresas y masajes, ahora con la ayuda entusiasta de Lucía, que se sentía una parte importante del proceso. En una tarde soleada, mientras Lucía contaba una historia sobre un príncipe que había perdido sus piernas y las había recuperado con la ayuda de un hada, Miguel sintió algo más fuerte. No era solo un hormigueo,
sino un espasmo, un movimiento involuntario y súbito en su pierna derecha. Sus ojos se agrandaron. Era real. Un calor real recorrió su pierna, como un río que hace mucho tiempo estaba seco y de repente recibía agua. «Alejandra», exclamó, la voz embargada por la emoción. «Sentí mi pierna». Alejandra se arrodilló rápidamente a su lado, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Lucía, sin entender completamente la dimensión de lo que había sucedido, aplaudió, pensando que era parte de la historia del príncipe. Aquel momento fue un parteaguas. La esperanza, antes una llama vacilante, ahora ardía con más fuerza. Miguel comenzó a dedicarse con una intensidad renovada a los ejercicios, impulsado por la creencia de que la recuperación era posible. Pasaba horas en fisioterapia, los músculos adoloridos, la mente exhausta. Pero la imagen de la sonrisa de Lucía y la voz alentadora de Alejandra lo impulsaban. Alejandra, por su parte, investigaba, leía y adaptaba los ejercicios, siempre con la intuición de que el cuerpo de Miguel necesitaba un tipo diferente de estímulo. Ella lo ayudaba a sentarse, a equilibrarse, a intentar mover los dedos de los pies, celebrando cada minúscula victoria como si fuera un gran triunfo. La prometida, Gabriela, notó el cambio en el ambiente de la casa, pero no lo comprendió. Veía a Miguel más animado, pero lo atribuía a una mejora superficial, sin profundizar en la causa. La presencia constante de Lucía y Alejandra, sin embargo, comenzó a molestarla. Para Gabriela, la cuidadora y su hija eran solo empleadas, y la intimidad que se formaba entre ellas y Miguel era una afrenta a su posición. Sentía que estaba perdiendo el control, que su lugar al lado de Miguel estaba siendo amenazado por aquellas dos figuras simples, pero poderosas. La vuelta de tuerca no tardaría en llegar, flotando en el aire como una nube de tormenta, lista para caer sobre la frágil paz que se había establecido en la mansión. La mañana clara, que prometía ser un día más de progreso y esperanza, se transformó en el escenario de una explosión contenida desde hace mucho tiempo. Miguel había pasado la última semana intensificando sus ejercicios, impulsado por la sensación de calor y por los espasmos más frecuentes. Con la ayuda de Alejandra, había comenzado a intentar ponerse de pie, apoyado en barras paralelas instaladas en el amplio salón de fisioterapia de la mansión. Eran intentos dolorosos, que exigían un esfuerzo hercúleo, pero cada segundo en que sus pies tocaban el suelo, aunque con el peso del cuerpo aún sostenido, era una victoria. Aquella tarde, Lucía, como de costumbre, estaba presente. Observaba con ojos muy abiertos, mientras su madre guiaba a Miguel, ajustando su postura, animándolo con palabras suaves. La niña, sintiéndose parte del equipo, sostenía uno de los brazos de Miguel con sus pequeñas manos, ofreciendo un apoyo simbólico, pero lleno de afecto. Miguel, sudado y jadeante, sentía el cuerpo temblar, pero la determinación en su mirada era inquebrantable. Estaba concentrado, enfocado en cada fibra muscular, tratando de evocar una respuesta. Fue en ese exacto momento, mientras Miguel se esforzaba por erguir el cuerpo, apoyado en las barras y en la ayuda de Alejandra y Lucía, que Gabriela entró en el salón. Venía de la calle, impecablemente vestida, con un bolso de marca colgando del hombro y una expresión de aburrimiento en su rostro perfecto. Sus ojos recorrieron la escena. Miguel, sudado y con el rostro contorsionado por el esfuerzo. Alejandra, arrodillada a su lado, con las manos firmes en sus piernas. Y Lucía, la niña intrusa, sosteniendo el brazo de su prometido. La sonrisa de Gabriela se deshizo y una ola de furia distorsionó sus rasgos. «¿Pero qué es esta payasada?», gritó, la voz resonando por el salón con una acidez cortante. «Miguel, ¿qué estás haciendo? Pareces un muñeco desgarbado. Y tú, Alejandra, ¿qué piensas que estás haciendo? Esto no es un circo. Por el amor de Dios, qué escena tan ridícula». Alejandra se encogió ligeramente, pero mantuvo las manos firmes en Miguel, sin soltarlo. Lucía, asustada por el tono de voz de Gabriela, apretó el brazo de Miguel, sus ojos llenándose de lágrimas. Gabriela, sin embargo, no se contuvo. «¿Y esta niña? ¿Qué hace aquí, estorbando todo? Te contraté para cuidar a Miguel,
no para convertir la casa en un parque infantil. Esto es indigno. Ustedes dos salgan de aquí ahora mismo. No quiero ver más esta farsa. La humillación era palpable. Alejandra sintió el rostro arder, pero antes de que pudiera responder, Lucía, con un coraje sorprendente para su edad, soltó el brazo de Miguel y encaró a Gabriela. «Mi mamá está ayudando al tío Miguel a caminar. Él se va a poner bien. Tú no sabes nada». La voz infantil pero firme cortó el aire, dejando a Gabriela momentáneamente sin palabras. Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, con el rostro pálido por el esfuerzo y por la ira creciente, sintió algo encenderse dentro de él. La furia de Gabriela, la humillación de Alejandra, la inocencia y el coraje de Lucía. Todo se mezcló en un torbellino de emociones. Miró a Alejandra, que lo miraba con una mezcla de preocupación y resignación. Miró a Lucía, que, a pesar de las lágrimas, mantenía la barbilla erguida en defensa de su madre. Y entonces algo se rompió dentro de él. Con un rugido de esfuerzo y un dolor punzante que recorrió todo su cuerpo, Miguel soltó las barras paralelas. Alejandra intentó sostenerlo, pero él la apartó gentilmente. Sus músculos temblaron violentamente, el sudor escurría por su rostro, pero se mantuvo de pie. Por algunos segundos, solo algunos segundos, Miguel Hernández se mantuvo de pie, sin apoyo, en medio del salón. Fue un acto de pura voluntad, un desafío a la gravedad y a la incredulidad de Gabriela. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Gabriela, con la boca entreabierta, parecía haber visto un fantasma. Alejandra tenía las manos sobre la boca, los ojos llenos de emoción y asombro. Lucía soltó un pequeño grito de alegría, olvidándose de la reprimenda. Miguel, aún de pie, aunque temblando y con el rostro contorsionado, fijó sus ojos en Gabriela. «Sal de mi casa, Gabriela», dijo la voz ronca pero firme, cargada de una autoridad que ella no oía desde hacía mucho tiempo. «Sal ahora, y para siempre». Gabriela parpadeó, tratando de procesar las palabras. «Miguel, ¿qué estás diciendo? Es un absurdo. Soy tu prometida. Solo estaba preocupada por ti y por esta situación». Intentó acercarse, con una sonrisa forzada, la voz melosa. «Estás cansado. Es la emoción. Vamos a hablar con calma». Pero Miguel no se movió. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una claridad aterradora. «No hay nada de qué hablar. Mi elección está hecha. Quiero a mi lado a quien creyó en mí cuando ni yo creía más en mí mismo. A quien me ayudó a levantarme, no a quien me empujó hacia abajo». Hizo un gesto con la mano, un gesto de despedida final. «Adiós, Gabriela». Con una última mirada de shock y rabia, Gabriela se dio la vuelta y salió del salón, sus tacones resonando en el mármol frío, llevándose consigo el rastro de su presencia tóxica. Miguel, sintiendo las piernas debilitarse, cayó de nuevo en la silla de ruedas, exhausto, pero con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se había librado de un peso, y la elección, aunque dolorosa, parecía la más acertada que había tomado en su vida. Pero el destino, como siempre, tenía aún más sorpresas guardadas para él. El silencio que siguió a la partida estruendosa de Gabriela no era más el silencio opresivo y vacío de antes. Era un silencio diferente, cargado de una ligereza inesperada, como si un peso inmenso hubiera sido retirado de los hombros de Miguel. Estaba exhausto, las piernas aún temblando por el esfuerzo monumental de haberse mantenido de pie, pero una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo comenzó a instalarse en su pecho. Alejandra, con los ojos humedecidos, se arrodilló al lado de la silla de ruedas de Miguel y Lucía, aún eufórica, abrazó sus piernas con fuerza. «Lo logró, tío Miguel, lo logró», exclamó Lucía, la voz llena de admiración. Miguel miró a Alejandra. Una sonrisa débil pero genuina, apareciendo en sus labios. «No lo habría logrado sin ustedes dos», susurró, la voz aún ronca. «Nunca». Alejandra solo asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de una alegría profunda. Ella había presenciado la lucha de Miguel, su dolor, su frustración y ahora su redención. Aquel momento,
con Miguel de pie desafiando todas las expectativas, había sido la prueba de que la fe y el cuidado podían mover montañas. El resto de la tarde fue llenado con una quietud confortable. Miguel fue llevado de vuelta a su habitación, y Alejandra, con la ayuda de Lucía, lo auxilió a recomponerse. No hubo muchas palabras, solo miradas de comprensión y gestos de cariño. Miguel sentía una inmensa gratitud por aquellas dos mujeres que, de maneras tan distintas, habían rescatado la esperanza en su vida. La ausencia de Gabriela no dejó un vacío, sino un espacio para que algo más verdadero y significativo floreciera. Por la noche, después de que Lucía ya estaba durmiendo en una de las habitaciones de huéspedes, Miguel pidió a Alejandra que lo llevara a la terraza de la mansión. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas brillantes, y la brisa nocturna traía un frescor bienvenido. Él quería que aquel momento fuera especial, un hito para el nuevo capítulo que se abría en su vida. Cuando llegaron a la terraza, con la vastedad del cielo nocturno extendiéndose sobre ellos, Miguel pidió a Alejandra que se acercara, la miró a los ojos, y ya no estaba la frialdad de antes, ni la arrogancia del empresario poderoso. Solo había vulnerabilidad, gratitud y un amor que comenzaba a florecer. Alejandra, comenzó, la voz un poco embargada por la emoción, sé que todo esto sucedió muy rápido, y sé que tal vez sea una locura, pero tú y Lucía me devolvieron a la vida. Me hicieron creer de nuevo no solo en mi cuerpo, sino en algo mucho mayor. Hizo una pausa, respirando profundo, preparándose para lo que vendría. Con un esfuerzo visible y doloroso, Miguel se arrodilló ante ella, apoyándose en una de las rodillas, el cuerpo temblando, pero la determinación en sus ojos inquebrantable. Alejandra soltó un pequeño grito de sorpresa e intentó ayudarlo a levantarse, pero él la detuvo con un gesto. «No, Alejandra, por favor, déjame hacer esto». Tomó la mano de ella, mirando al cielo estrellado como testigo, y luego de vuelta a ella. «Perdí mucho, pero gané algo que nunca imaginé que podría tener. Una familia. Quiero que tú y Lucía sean mi familia. Quiero pasar el resto de mi vida con ustedes, construyendo algo real, algo que valga la pena. ¿Tú aceptas ser mi esposa? ¿Y ser la madre que Lucía merece tener a mi lado?» Alejandra se quedó sin palabras. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de pura emoción y un amor que ella no sabía que podría sentir nuevamente. Miró al hombre frente a ella, el empresario otrora arrogante, ahora arrodillado, humilde y sincero. Vio la verdad en sus ojos, la promesa de un futuro que parecía imposible hasta pocas horas atrás. «Sí, Miguel», susurró, la voz embargada. «Sí, acepto, con todo mi corazón». Miguel soltó un suspiro de alivio y una sonrisa radiante iluminó su rostro. La atrajo hacia un abrazo apretado, sintiendo el calor del cuerpo de ella contra el suyo, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. En ese exacto momento, Lucía, que se había despertado con el ruido y venido a espiar, apareció en la puerta de la terraza, los ojos soñolientos. Vio la escena, el abrazo y la emoción en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó, con voz infantil. Miguel y Alejandra se separaron, sonriendo a la niña. Miguel, aún arrodillado, extendió los brazos hacia Lucía. «Lucía, tu mamá y yo vamos a casarnos. Vamos a ser una familia de verdad». Los ojos de Lucía se agrandaron y una enorme sonrisa se abrió en su rostro. Corrió a los brazos de Miguel, quien la abrazó con fuerza. «Ahora somos tres», gritó, la voz resonando por la terraza bajo el cielo estrellado, una declaración de un nuevo comienzo, de una familia que había nacido de la adversidad y del amor más puro. Meses después, la mansión que antes era un símbolo de aislamiento y dolor, pulsaba con una nueva vida. Miguel, con una determinación inquebrantable y la ayuda constante de Alejandra y Lucía, había hecho progresos notables en su recuperación. Aquel día en la terraza había sido el catalizador para una nueva fase de su vida, una fase donde la felicidad y el amor eran los verdaderos pilares. Los días que siguieron a aquella noche estrellada en la terraza de la mansión fueron llenos de una energía que Miguel no sentía desde hacía años. La partida de Gabriela
había dejado un vacío que fue rápidamente llenado por la ligereza y autenticidad que Alejandra y Lucía trajeron a su vida. La mansión, antes un mausoleo de lujo y soledad, comenzó a respirar. Las risas de Lucía resonaban por los pasillos, los aromas de la cocina, antes raros, ahora anunciaban comidas preparadas con cariño por Alejandra, y la propia presencia de ella traía una calma que Miguel nunca había sabido que necesitaba. La recuperación de Miguel ganó un nuevo ímpetu. Aquel segundo en que se mantuvo de pie, impulsado por la rabia y por la necesidad de defender a Alejandra y Lucía, había sido una prueba de que su cuerpo, de hecho, aún tenía vida. Ahora con Alejandra a su lado, no solo como cuidadora, sino como su prometida y compañera, la fisioterapia dejó de ser una tortura para convertirse en un proyecto de vida compartido. Alejandra, con su intuición aguda y su fe inquebrantable, continuó aplicando sus técnicas simples pero eficaces, compresas, masajes, estiramientos, todo hecho con una dedicación que iba más allá del profesionalismo, era amor. Lucía, la pequeña hada de aquel cuento, continuaba siendo la mayor animadora. Se sentaba al lado de Miguel durante los ejercicios, cantando canciones inventadas, contando historias de superación o simplemente sosteniendo su mano, transmitiendo una energía pura y contagiosa. «Vamos, tío Miguel, un poquito más», exclamaba, y Miguel, aun con los músculos temblando de dolor, encontraba fuerzas para continuar. El progreso era lento, doloroso, pero constante. Los espasmos se volvieron más fuertes, las sensaciones más nítidas. Podía mover los dedos de los pies, un logro que antes parecía imposible. Después vino la capacidad de mantenerse de pie por períodos más largos, apoyado en las barras. Y finalmente, la primera vez que dio un paso con la ayuda de un andador, un pequeño milagro que hizo a Alejandra y Lucía llorar de alegría. La mansión se transformó en un verdadero hogar. Los muebles fríos e imponentes fueron suavizados con toques personales. Dibujos de Lucía adornaban las paredes del despacho de Miguel, y la sala de estar, antes intocada, ahora tenía juguetes esparcidos y libros infantiles. Las comidas se volvieron momentos sagrados, con los tres sentados a la mesa, compartiendo el día, los sueños y las pequeñas victorias. Miguel, que antes comía en silencio, ahora participaba en las conversaciones, riendo de las travesuras de Lucía y escuchando atentamente las historias de Alejandra sobre su día. Descubrió que la felicidad no estaba en los negocios cerrados o en las fiestas grandiosas, sino en la simplicidad de aquellos momentos compartidos. La relación entre Miguel y Alejandra se profundizó cada día. Conversaban sobre todo, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre sus miedos y sus esperanzas. Miguel se abrió como nunca antes, revelando sus vulnerabilidades, sus arrepentimientos, el dolor que había cargado en silencio. Alejandra, por su parte, compartía su propia historia, las dificultades de ser madre soltera, la lucha por sobrevivir, pero siempre con una perspectiva de gratitud y resiliencia. Se convirtieron en el puerto seguro uno del otro, la roca en la que podían apoyarse. La admiración mutua se transformó en un amor profundo e incondicional, un amor que no se basaba en apariencias o posesiones, sino en la esencia de quiénes eran. Los planes para la boda comenzaron discretamente, con Alejandra insistiendo en algo simple, sin el alarde que Miguel solía dar a sus eventos. Él, para sorpresa de todos, estuvo de acuerdo. No quería una fiesta para la sociedad, sino una celebración íntima del amor que había encontrado. La pequeña iglesia cerca de la antigua casa de Alejandra fue elegida, un lugar simple, pero cargado de significado. A medida que el día se acercaba, la mansión hervía con una expectativa alegre. Alejandra, con la ayuda de una costurera local, estaba preparando su vestido, un modelo clásico y elegante. Lucía, entusiasmada, ayudaba a elegir las flores e imaginaba su papel como dama de honor especial. Miguel, por su parte, se dedicaba aún más a la fisioterapia, determinado a atravesar la nave de la iglesia con el mínimo de ayuda posible. Cada paso que daba con el andador era un ensayo para aquel momento. En la víspera de la boda, la mansión estaba en un silencio diferente, un silencio de anticipación.
Miguel estaba en su habitación, mirando el andador al lado de la cama. Podía sentir la fuerza en sus piernas, la conexión que había sido restaurada. No era la misma fuerza de antes del accidente, pero era una fuerza nueva, construida con resiliencia, amor y la fe de dos mujeres que le habían enseñado a creer nuevamente. Cerró los ojos, reviviendo los últimos meses, la oscuridad que había sido disipada por la luz que Alejandra y Lucía trajeron. Mañana sería el día en que no solo se casaría con la mujer que lo salvó, sino también sellaría el destino de una familia que había nacido de la adversidad, demostrando que, a veces, la mayor pérdida puede llevar a la mayor ganancia. El día de la boda amaneció con un sol tímido, pero prometedor, filtrándose por las cortinas de la mansión. Miguel despertó temprano, la ansiedad y la emoción un nudo en su garganta. No era la ansiedad de un gran negocio o de un evento social, sino la expectativa pura y sincera de un hombre que estaba a punto de sellar un nuevo capítulo de su vida. Se sentó en la cama, sintiendo los músculos de las piernas que, aunque aún no totalmente recuperados, respondían con una fuerza que antes parecía imposible. Alejandra ya estaba de pie, moviéndose por la casa con una calma que contrastaba con la agitación interna de Miguel. Preparaba un desayuno ligero, con la ayuda de Lucía, que estaba radiante en su pequeño vestido blanco, con un ramo de flores del campo en las manos. La mansión, antes tan fría, ahora irradiaba un calor familiar, un olor a café fresco y la dulzura de las flores. Miguel observaba a Alejandra desde lejos, su corazón rebosando de gratitud. Estaba simple pero hermosa, con el cabello recogido en un moño elegante y un velo delicado. Sus ojos, siempre tan expresivos, brillaban con una mezcla de nerviosismo y alegría. Pensó en cómo la vida se había transformado. De un hombre atrapado en su propia amargura, estaba a punto de casarse con la mujer que le había enseñado el verdadero significado de fuerza y amor. La pequeña iglesia, un edificio modesto de piedra antigua, estaba decorada con simplicidad y buen gusto. Flores blancas y follaje verde adornaban el altar, y los pocos bancos estaban ocupados por algunos amigos cercanos de Alejandra y algunos empleados más antiguos de la mansión que habían presenciado la transformación de Miguel. No había la pompa y la ostentación que marcaban los eventos de Miguel en el pasado, pero había una atmósfera de genuina felicidad y esperanza. Miguel, con el corazón latiendo fuerte, fue llevado hasta la entrada de la iglesia. Sostenía el andador con firmeza, sintiendo el peso del momento. Cada paso era un desafío, una batalla contra el dolor y la memoria de la inmovilidad. Pero la imagen de Alejandra esperándolo en el altar y la sonrisa alentadora de Lucía a su lado lo impulsaban. Con un esfuerzo visible pero determinado comenzó a atravesar la nave. El sonido suave de la marcha nupcial llenaba el aire, y cada paso, por más lento que fuera, era una victoria. Los ojos de los presentes estaban fijos en él, algunos con lágrimas, otros con admiración. Ya no era el empresario poderoso e inalcanzable, sino un hombre vulnerable que había encontrado la fuerza en la debilidad y el amor en la adversidad. Allá en el altar, Alejandra lo esperaba, vestida de blanco, una sonrisa radiante en su rostro. A su lado, Lucía, con su ramo de flores del campo, sonreía con una inocencia contagiosa. Cuando Miguel finalmente llegó al altar, soltó el andador, apoyándose ligeramente en el altar, sus ojos fijos en los de Alejandra. Era un momento de pura emoción, la culminación de un viaje inesperado. La ceremonia fue simple, pero profundamente significativa. Las palabras del sacerdote resonaban por el pequeño espacio, hablando de amor, de superación, de fe. Miguel y Alejandra intercambiaron votos sinceros, promesas no solo de amor, sino de compañerismo, de apoyo mutuo, de construir una vida juntos. Las alianzas, simples y elegantes, fueron colocadas en sus dedos, sellando la unión. Al final de la ceremonia, con los aplausos suaves de los presentes, Miguel se inclinó y susurró al oído de su ahora esposa, Alejandra. Ahora entiendo. A veces arrancan nuestros pétalos, pero quien cuida de verdad nos ayuda a sanar las raíces. La abrazó con fuerza, sintiendo el calor del cuerpo de ella, la suavidad del vestido,
el latido del corazón de ella contra el suyo. Alejandra, con lágrimas en los ojos, sonrió. Sabía exactamente lo que él quería decir. Los pétalos eran las superficialidades, el lujo, la vida que él pensaba que era importante. Las raíces eran la esencia, el alma, la capacidad de amar y ser amado. Y ella, con su simplicidad y su cuidado, había ayudado a sanar las raíces heridas de Miguel. Lucía, que observaba la escena con una sonrisa radiante, corrió a abrazar a sus padres, sus bracitos envolviendo a los dos. «Ahora somos una familia de verdad», exclamó, la voz llena de alegría, y el sonido de su risa llenó la pequeña iglesia. Y con eso, el hombre que creía que lo había perdido todo, finalmente descubrió lo que era realmente tenerlo todo. No eran las mansiones, los jets o los negocios. Era el amor de una mujer simple, la alegría de una niña y la capacidad de levantarse, no solo, sino con la ayuda de aquellos que realmente se preocupaban. La vida de Miguel Hernández, antes un libro de páginas rasgadas, ahora comenzaba un nuevo capítulo, escrito con tinta de esperanza, resiliencia y un amor que había florecido en las cenizas de una tragedia. El futuro era incierto, como siempre, pero ahora tenía una familia a su lado y eso era todo lo que necesitaba. La vida en la mansión Hernández, tras la boda, asumió un ritmo que Miguel jamás imaginó posible. Lejos de los reflectores de la sociedad y de las exigencias implacables del mundo de los negocios, encontró una paz que el dinero y el poder nunca pudieron comprar. Alejandra y Lucía, con su presencia cálida y descomplicada, transformaron la frialdad del mármol y del cristal en un hogar vibrante y acogedor. Los primeros días de casados fueron como una luna de miel dentro de las paredes de la propia casa. Miguel, aún en recuperación, no podía viajar, pero la compañía de Alejandra era el paraíso que necesitaba. Pasaban horas conversando en el jardín, bajo el sol suave, o leyendo en la biblioteca, con Lucía jugando cerca. Alejandra, ahora señora de la casa, no cambió su esencia. Continuó cuidando a Miguel con la misma dedicación, pero ahora con la intimidad y el cariño de una esposa. Supervisaba la casa con una eficiencia tranquila, organizando la rutina de forma que todo funcionara en armonía, sin el caos que Gabriela había dejado atrás. Lucía florecía en aquel nuevo ambiente. La niña, antes acostumbrada a la vida más simple y a las preocupaciones de su madre, ahora tenía un padre que la adoraba y una casa llena de espacios para explorar. Ayudaba a Alejandra en la cocina, plantaba flores en el jardín y continuaba siendo la mayor animadora de Miguel en su fisioterapia. Sus risas llenaban las habitaciones y sus preguntas inocentes sobre el mundo hacían a Miguel ver la vida con nuevos ojos. Se sorprendía sonriendo por cosas banales, algo que había olvidado cómo hacer. La recuperación física de Miguel, aunque aún un desafío diario, continuaba progresando. El andador se convirtió en su compañero constante y podía dar pasos más firmes y por periodos más largos. Alejandra, con su paciencia infinita y su conocimiento intuitivo del cuerpo, adaptaba los ejercicios, introduciendo nuevas técnicas y siempre celebrando cada pequeña victoria. El dolor aún estaba presente, pero era un dolor diferente. Un dolor de superación, no de desesperación. Sentía los músculos fortaleciéndose, la conexión neural restableciéndose, y la esperanza de caminar de nuevo, sin ayuda, ardía más fuerte que nunca. La noticia de la boda de Miguel con su cuidadora, una mujer simple y madre soltera, causó un gran revuelo en los círculos sociales que él antes frecuentaba. Gabriela, humillada y furiosa, esparció rumores y calumnias, intentando manchar la reputación de Alejandra y la imagen de Miguel. Sin embargo, para sorpresa de ella, la mayoría de las personas que realmente conocían a Miguel o que habían presenciado su transformación, ignoró los chismes. Algunos de sus antiguos amigos y colegas de negocios que se habían alejado durante su periodo de reclusión, comenzaron a acercarse de nuevo, curiosos por ver al nuevo Miguel y a la mujer que había operado tal milagro. Miguel, sin embargo, no se preocupaba por la opinión ajena. Su prioridad era su nueva familia. Pasaba las mañanas trabajando en su despacho, reorganizando sus negocios, pero ahora con una perspectiva más equilibrada.
Las tardes eran dedicadas a la fisioterapia y principalmente a pasar tiempo con Alejandra y Lucía. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las cifras bancarias, sino en los momentos compartidos, en la complicidad de las miradas, en el calor de un abrazo. Una noche, mientras Lucía dormía profundamente, Miguel y Alejandra estaban sentados en el porche, observando las estrellas. El silencio era llenado solo por el sonido de los grillos y por la brisa suave. «Nunca imaginé que la vida pudiera ser así», confesó Miguel sosteniendo la mano de Alejandra. «Lo tenía todo, o pensaba que lo tenía, pero era todo tan vacío. Tú y Lucía, ustedes llenaron un vacío que ni sabía que existía». Alejandra sonrió, recostando la cabeza en el hombro de él. «La vida tiene sus propios caminos, Miguel. A veces necesitamos perder lo que creemos que es importante para encontrar lo que realmente importa». Él la apretó en sus brazos, sintiendo el perfume suave de los cabellos de ella. Aquel momento de paz y plenitud era la prueba de que la vida, incluso después de los mayores giros, siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, el destino, con su trama intrincada, aún guardaba sorpresas para la nueva familia Hernández, desafíos que probarían la fuerza de sus lazos y la resiliencia de su amor. La calma que se había instalado era hermosa, pero el horizonte, aunque sereno, nunca estaba completamente libre de nubes. La serenidad que se había instalado en la mansión Hernández era un bálsamo para el alma de Miguel, pero él sabía que la vida, con su imprevisibilidad inherente, raramente permanece en un estado de perfecta calma por mucho tiempo. Y de hecho, la primera nube en el horizonte surgió de donde él menos esperaba: el pasado de Alejandra. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en su despacho y Lucía jugaba en el jardín, Alejandra recibió una llamada. Su rostro, generalmente tan sereno, palideció, y su voz, antes calmada, se volvió vacilante y llena de una preocupación que Miguel nunca había visto. Él, percibiendo el cambio en su semblante, interrumpió su trabajo y la observó. «Sí, soy yo», dijo Alejandra al teléfono, su voz casi un susurro. «Pero, ¿cómo conseguiste mi número? Yo no sé de qué estás hablando». Hizo una pausa, escuchando atentamente, y entonces su expresión se contrajo en una mezcla de shock e incredulidad. «No, eso no es posible. ¿Él está vivo?» Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Él? ¿Quién podría ser? La preocupación de Alejandra era palpable, y él sabía que algo grave estaba sucediendo. Cuando ella finalmente colgó el teléfono, sus ojos estaban humedecidos y sus manos temblaban. «Alejandra, ¿qué pasó?», preguntó Miguel, acercándose a ella con el andador. «¿Quién era? ¿Qué sucedió?». Alejandra levantó los ojos hacia él, una expresión de desesperación en su rostro. Era la madre de él, Miguel, la madre del padre de Lucía. Dijo que él está vivo, que no murió en el accidente». Las palabras cayeron sobre Miguel como una bomba. ¿El padre de Lucía? ¿Vivo? Alejandra le había contado que el padre de Lucía había muerto en un accidente automovilístico hacía algunos años, poco después del nacimiento de la niña. Era una historia de pérdida y superación que había contribuido a la admiración de Miguel por ella. Ahora esa historia parecía desmoronarse. «Pero, ¿cómo así?», preguntó Miguel, tratando de procesar la información. «Me dijiste que él había muerto, que Lucía no tenía padre». Alejandra se sentó pesadamente en un sillón, las manos cubriendo su rostro. Yo pensé que él había muerto, Miguel. La policía nos informó en la época. Hubo un accidente grave. El auto fue encontrado carbonizado y dijeron que no había sobrevivientes. Yo lo creí. Juré que lo creí». Levantó los ojos, humedecidos. «Él era un hombre complicado, Miguel. Tuvimos una relación difícil. Tenía problemas, pero yo lo amé. Y Lucía lo amaba, aunque sin conocerlo realmente». Miguel sintió una punzada de celos, pero la preocupación por Alejandra y la complejidad de la situación lo dominaron. «¿Y ahora? ¿Qué dijo ella? ¿Dónde está él?». «Dijo que él está en un hospital, en un pueblo del interior, que fue rescatado pero estuvo en coma todo este tiempo, con heridas graves y amnesia.
Solo ahora está recuperándose y comenzando a recordar algunas cosas, y el nombre de Lucía fue uno de los primeros que mencionó. La noticia era impactante. El hombre que Alejandra y Lucía habían llorado y dado por muerto estaba vivo, y ahora, probablemente, vendría a reclamar su lugar en la vida de ellas. Miguel sintió un frío en la espina. Su nueva familia, su paz recién encontrada, todo parecía amenazado por un fantasma del pasado. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Miguel, la voz tensa. Alejandra lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre. No lo sé, Miguel. Yo necesito ir a verlo, necesito entender qué pasó, y necesito pensar en Lucía. Ella tiene derecho a saber. Miguel asintió, aunque su corazón estaba apretado. Sabía que Alejandra tenía razón. Lucía merecía la verdad, y Alejandra necesitaba confrontar su pasado, pero la idea de perder a Alejandra, de ver a su nueva familia desintegrarse, era insoportable. Él había encontrado la felicidad, la verdadera felicidad, y ahora estaba en riesgo. En los días siguientes, la mansión, antes llena de risas, fue tomada por una tensión silenciosa. Alejandra estaba distante, inmersa en sus pensamientos, preparándose para el viaje. Lucía sentía el cambio en el aire, pero no comprendía la gravedad de la situación. Miguel, por su parte, trataba de mantenerse fuerte, pero la incertidumbre corroía su alma. Había luchado para levantarse, para construir una nueva vida, y ahora el pasado de Alejandra amenazaba con derrumbarlo todo. El giro era amargo, y el futuro, una vez más, parecía incierto. El viaje de Alejandra al interior fue un tormento para Miguel. Cada hora que pasaba sin noticias de ella era una eternidad de incertidumbre. Intentaba concentrarse en sus negocios, pero su mente divagaba constantemente hacia Alejandra, hacia el hombre que había regresado del limbo y hacia el futuro de Lucía. La mansión, sin la presencia vibrante de Alejandra y la alegría contagiosa de Lucía, que se había ido con su madre, parecía haber vuelto a su antigua frialdad, un sombrío recuerdo de los días de soledad. Lucía, por su parte, estaba confundida. La madre le había explicado que irían a visitar a un amigo muy antiguo, que estaba enfermo, pero la tensión en el aire era palpable. La niña, con su sensibilidad infantil, percibía el cambio en el humor de Alejandra y la ausencia de la sonrisa fácil de Miguel. En el hospital del interior, Alejandra encontró a un hombre pálido y debilitado, una sombra de lo que ella recordaba. Carlos, el padre de Lucía, estaba de hecho vivo. Él la reconoció con dificultad, los ojos aún turbios por la amnesia y por los años de coma. La madre de Carlos, una señora anciana y cansada, explicó los detalles: el rescate milagroso, la identificación tardía, la larga recuperación y ahora el lento retorno de los recuerdos. El nombre de Lucía había sido uno de los primeros en surgir en su mente fragmentada. El reencuentro fue agridulce para Alejandra. Sintió una punzada de lástima por el hombre que un día amó, pero también una rabia latente por el dolor que él había causado y por el giro que su resurrección traía a su nueva vida. Carlos, con voz débil, expresó un deseo genuino de conocer a su hija, de intentar reconstruir el tiempo perdido. No recordaba los problemas del pasado, solo un vago recuerdo de amor por Alejandra y de la expectativa de ser padre. Alejandra, dividida entre la compasión y la protección de su nueva familia, permitió que Lucía lo visitara. La interacción entre padre e hija fue delicada. Lucía, inicialmente tímida, pronto se soltó, mostrando sus dibujos y contando historias. Carlos, con lágrimas en los ojos, intentaba conectarse con aquella niña que era la prueba viviente de su pasado. Alejandra observaba, el corazón apretado. Sabía que Lucía tenía derecho a conocer a su padre biológico, pero temía las consecuencias de esa reaproximación. 2 días después, Alejandra y Lucía regresaron a la mansión. Miguel las esperaba en la puerta, la ansiedad evidente en su rostro. Abrazó a Lucía con fuerza, aliviado de tenerla de vuelta, y entonces sus ojos encontraron los de Alejandra. No necesitó preguntar, la expresión de ella ya lo decía todo. Se sentaron en la sala de estar, Lucía jugando en un rincón, ajena a la gravedad de la conversación. Alejandra contó a Miguel todos los detalles.
la fragilidad de Carlos, su amnesia, su deseo de reconectarse con Lucía. Él quiere formar parte de la vida de ella, Miguel, dijo Alejandra, la voz embargada. No es el mismo hombre de antes, está débil, pero es el padre de ella. Miguel escuchó en silencio, la mandíbula tensa. Sentía los celos, la inseguridad, el miedo de perder todo lo que había conquistado, pero también veía el dolor y la complejidad en los ojos de Alejandra. La amaba, y sabía que ella haría lo que fuera mejor para Lucía. ¿Y qué vas a hacer?, finalmente preguntó Miguel, la voz ronca. Alejandra miró a Lucía, que reía mientras apilaba bloques. No puedo quitarle a Lucía el derecho de tener un padre, pero tampoco puedo dejar que él perturbe la paz que construimos. Él necesita tiempo para recuperarse, para entender lo que pasó, y nosotros necesitamos tiempo para entender cómo lidiar con esto. Se volvió hacia Miguel, sus ojos llenos de una determinación serena. Le dije que puede tener contacto con Lucía, pero bajo mis condiciones. Visitas supervisadas por ahora, y que necesita probar que cambió, que está estable, y que la prioridad siempre es el bienestar de Lucía. Miguel suspiró, una mezcla de alivio y aprensión. No era el fin del problema, pero era un plan. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero la decisión de Alejandra, ponderada y enfocada en el bien de Lucía, reafirmaba su amor y admiración por ella. ¿Y nosotros?, preguntó Miguel, su voz más suave. ¿Qué significa esto para nosotros? Alejandra se acercó a él, tomando su mano. Significa que somos una familia, Miguel, y las familias enfrentan los desafíos juntas. Te elegí a ti, elegí esta vida contigo y Lucía. Nada va a cambiar eso. Él la atrajo hacia un abrazo apretado, sintiendo el calor y la seguridad de ella. La amenaza del pasado se había materializado, pero no había roto los lazos que los unían. La familia que él había encontrado, construida sobre la resiliencia y el amor, era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier tormenta. La presencia de Carlos sería un nuevo elemento en sus vidas, un desafío a superar, pero Miguel sabía que, con Alejandra a su lado, encontrarían un camino. El viaje de recuperación de Miguel no era solo físico, era también el viaje de su alma, aprendiendo a lidiar con las complejidades de la vida y del amor, y a proteger la felicidad que él había luchado tanto por conquistar. Los meses que siguieron fueron un delicado ballet de emociones y ajustes en la mansión Hernández. La presencia de Carlos, aunque distante y controlada por Alejandra, flotaba como una sombra, probando la solidez de la nueva familia. Las visitas supervisadas comenzaron inicialmente en el hospital, después en un parque público, siempre con Alejandra presente, actuando como un escudo protector para Lucía y un mediador entre el pasado y el presente. Lucía, con su inocencia y capacidad de adaptación, encaró la figura pálida y silenciosa de Carlos con una curiosidad infantil. No lo veía como un padre, sino como un tío Carlos, que contaba historias en voz baja y la observaba con una melancolía en los ojos. Carlos, por su parte, intentaba conectarse, trayendo pequeños regalos e intentando revivir recuerdos que él mismo apenas podía acceder. Era visible su fragilidad física y mental, y Alejandra, aunque cautelosa, sentía una punzada de compasión. Miguel observaba todo desde lejos, su corazón dividido. En cada visita sentía un apretón en el pecho, un miedo irracional de que la presencia de Carlos pudiera desestabilizar la felicidad que había encontrado. Veía la forma como Lucía se acercaba, la manera como Alejandra lidiaba con la situación con una gracia y una fuerza admirables. Al principio los celos lo corroían, pero con el tiempo comenzó a ver a Carlos no como una amenaza, sino como una víctima de un destino cruel, un hombre que intentaba levantarse de sus propias ruinas. La tensión, sin embargo, era inevitable. Hubo momentos en que Carlos, en su confusión, intentaba imponerse, o en que la madre de él llamaba a Alejandra con exigencias, queriendo más tiempo con la nieta y con el hijo. Alejandra, con la firmeza de una leona, establecía los límites, siempre priorizando el bienestar de Lucía y la estabilidad de su nueva familia. Miguel, aunque no participaba directamente en las conversaciones, era su apoyo inquebrantable, un puerto seguro para ella.
A pesar de la turbulencia emocional, la recuperación física de Miguel continuaba sorprendiendo. El estrés inicial causado por la noticia del retorno de Carlos había, paradójicamente, encendido una nueva llama de determinación en Miguel. No quería solo caminar. Quería ser lo suficientemente fuerte para proteger a su familia, para ser el pilar que Alejandra y Lucía necesitaban. Intensificó la fisioterapia, empujando sus límites, soportando el dolor con una resiliencia notable. Un día, mientras Alejandra estaba en una de las visitas de Lucía con Carlos, Miguel estaba en el gimnasio de la mansión, intentando un nuevo ejercicio de equilibrio. Estaba sudado, jadeante, y los músculos de sus piernas temblaban. De repente, perdió el equilibrio y cayó golpeándose el brazo. El dolor fue agudo, pero la frustración fue aún mayor. Estaba cansado de su propia limitación, cansado de depender del andador, cansado de sentirse vulnerable. Cuando Alejandra regresó, encontró a Miguel sentado en el suelo, el rostro contorsionado por el dolor y por la rabia. Ella se arrodilló a su lado, sus ojos llenos de preocupación. «¿Qué pasó, Miguel?», preguntó, evaluando la situación. «Me caí», respondió, la voz embargada. «Estoy cansado de esto, Alejandra, cansado de ser una carga, de no poder hacer las cosas solo. Necesito ser más fuerte, por ustedes, por Lucía». Alejandra tocó su rostro, sus ojos transmitiendo una calma profunda. «No eres una carga, Miguel. Eres la persona más fuerte que conozco. Y ya eres más que suficiente para nosotras. Tu fuerza no está solo en tus piernas, sino en tu corazón, en tu capacidad de amar y de luchar». Ella lo ayudó a levantarse, con paciencia y cariño. «Vamos a continuar, un día a la vez. Estamos juntos en esto». Las palabras de Alejandra fueron un bálsamo para el alma de Miguel. Se dio cuenta de que su fuerza no necesitaba ser la misma de antes del accidente. Su fuerza ahora venía de un lugar diferente, de su capacidad de amar y de permitirse ser amado. Entendió que, incluso con las cicatrices del pasado y los desafíos del presente, la familia que había construido con Alejandra y Lucía era su verdadera fortaleza. Carlos continuó recuperándose lentamente, pero su presencia en la vida de Lucía se estabilizó en un papel secundario, de padre biológico que la visitaba ocasionalmente, sin la intención o la capacidad de desestructurar la vida que ella tenía. La familia Hernández, en su nueva configuración, había aprendido a navegar por las aguas turbulentas del pasado, emergiendo más fuerte y más unida. Miguel, al lado de Alejandra y Lucía, no era solo un hombre que se había recuperado de un accidente. Era un hombre que se había reconstruido, encontrando la verdadera felicidad en un amor que sanaba todas las heridas. La vida, con sus complejidades, le había enseñado que la verdadera riqueza estaba en la resiliencia del espíritu y en la inquebrantable fuerza de los lazos familiares. El tiempo, con su fluidez implacable, continuó tejiendo los días en la mansión Hernández, transformando las heridas en cicatrices y las incertidumbres en convicciones. La presencia de Carlos en la vida de Lucía se estabilizó en una rutina de visitas esporádicas, siempre supervisadas y con límites claros, impuestos por Alejandra. Él se recuperaba lentamente, pero la amnesia persistía en gran parte y su capacidad de ser un padre activo y presente era limitada. Lucía lo trataba con cariño, pero era a Miguel a quien ella llamaba papá, quien la abrazaba antes de dormir y quien le enseñaban a andar en bicicleta en el vasto jardín de la mansión. La relación de Miguel y Alejandra, forjada en las llamas de la adversidad, se volvió cada vez más profunda. Eran un puerto seguro uno para el otro, una fortaleza inquebrantable contra las tempestades de la vida. Alejandra continuaba siendo el ancla de Miguel, su fuerza silenciosa, y él a su vez era el pilar que la apoyaba, el hombre que la amaba incondicionalmente y que había acogido a Lucía como su propia hija. La recuperación de Miguel, que parecía un milagro para muchos, era el resultado de su determinación férrea y del cuidado incansable de Alejandra. Los espasmos, antes incontrolables, ahora eran señales de vida, de nervios reconectándose. Los ejercicios se volvieron más intensos y los pasos con el andador más firmes. El objetivo de Miguel era claro:
Caminar sin ayuda en el cumpleaños de Lucía, que se aproximaba. Era un regalo que quería darle a ella, y a sí mismo. En la mañana del 7º cumpleaños de Lucía, la mansión estaba de fiesta. Globos de colores flotaban por el salón, y el olor a pastel de chocolate flotaba en el aire. Amigos cercanos y algunos empleados de la mansión estaban presentes, celebrando a la niña, que había traído tanta luz a aquella casa. Lucía, con un vestido amplio y una sonrisa que iluminaba el ambiente, corría de un lado a otro, contagiando a todos con su alegría. En el momento de cantar el feliz cumpleaños, todos se reunieron alrededor de la mesa. Miguel estaba en su silla de ruedas, al lado de Alejandra, observando a la hija con un brillo en los ojos. El pastel, decorado con personajes de cuentos de hadas, aguardaba las velitas. Después de que la canción terminó y Lucía apagó las velas con un fuerte soplo, Miguel hizo una señal a Alejandra. Con la ayuda de ella, se levantó de la silla de ruedas. El silencio tomó cuenta del salón. Miguel respiró profundo, sintiendo el suelo bajo sus pies, la fuerza que había reconquistado. Miró a Lucía, que lo observaba con los ojos muy abiertos. «Lucía», comenzó, la voz un poco embargada por la emoción, «tu papá tiene un regalo especial para ti hoy». Con una sonrisa determinada, Miguel soltó la mano de Alejandra. Los ojos de todos los presentes se agrandaron. Dio un paso, después otro, y uno más. Lento, un poco vacilante, pero firme. No usaba el andador ni se apoyaba en nadie. Miguel Hernández, el hombre que había sido dado como parapléjico, estaba caminando. Lucía soltó un grito de alegría y corrió hacia él, abrazando sus piernas. Miguel se agachó, arrodillándose con un esfuerzo controlado, y la abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas calientes correr por su rostro. Alejandra, con las manos sobre la boca, lloraba en silencio, sus ojos rebosando de orgullo y amor. «Lo lograste, papá», exclamó Lucía, las pequeñas manos apretando el cuello de él. Miguel la besó en la frente. «Sí, hija, lo logramos». Aquel momento, presenciado por todos, era la prueba viva de que la resiliencia, el amor y la fe podían operar milagros. El viaje de Miguel no había sido solo la recuperación de su cuerpo, sino la sanación de su alma. Había perdido todo, pero en su lugar encontró algo infinitamente más valioso: una familia. Los años pasaron, y la mansión Hernández continuó siendo un refugio de amor y felicidad. Miguel, aunque nunca recuperó completamente la movilidad de antes del accidente, caminaba con autonomía, viviendo una vida plena y activa. Volvió a trabajar, pero con una nueva perspectiva, dedicando parte de su tiempo a proyectos sociales y a ayudar a personas con discapacidad. Alejandra, su eterna compañera, continuó siendo la luz de su vida, su compañera en todo. Y Lucía creció, una joven inteligente y bondadosa, con la fuerza de su madre y la determinación de su padre. Un testimonio vivo del amor que había transformado vidas. La historia de Miguel Hernández se convirtió en una leyenda, no por su fortuna o poder, sino por su capacidad de levantarse de las cenizas, de encontrar la verdadera felicidad donde menos esperaba. Aprendió que la vida, por más que nos derribe, siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo, y que las raíces del amor y de la familia son las únicas que realmente importan. Los años que siguieron al cumpleaños de Lucía, donde Miguel había dado sus primeros pasos sin ayuda, fueron un testimonio silencioso de la resiliencia y del amor que se enraizaron en la mansión Hernández. La casa, antes un monumento a la soledad de Miguel, se convirtió en un hogar vibrante, lleno de la vida que Alejandra y Lucía habían traído. Miguel, aunque nunca recuperó completamente la agilidad de antes del accidente, caminaba con una autonomía que desafiaba los pronósticos médicos, un recordatorio constante de su victoria personal. Su recuperación no fue solo física, fue una transformación completa de perspectiva. El Miguel Hernández que emergió de las cenizas no era más el empresario implacable y distante. Aún gestionaba sus negocios con inteligencia, pero su prioridad había cambiado drásticamente. Gran parte de su tiempo y fortuna era ahora dedicada a la Fundación Raíces Fuertes, que él y Alejandra crearon.
La fundación ofrecía apoyo a personas con discapacidad física, proporcionando fisioterapia, equipos y, más importante, esperanza y soporte psicológico. Miguel, con su propia historia de superación, era la cara y el alma de la fundación, inspirando a cientos de personas a creer en la posibilidad de una nueva vida. Alejandra era el corazón de la fundación, trabajando incansablemente al lado de Miguel. Su experiencia como cuidadora y su empatía natural la convertían en la persona ideal para guiar los proyectos y ofrecer consuelo. Encontró un propósito aún mayor en su vida, viendo de cerca el impacto positivo que estaban causando. En casa, ella continuaba siendo el ancla, la presencia calma y amorosa que mantenía a la familia unida. Sus días eran llenados con la administración de la casa, el apoyo a Miguel y la educación de Lucía, que crecía bajo sus ojos atentos. Lucía, ahora una adolescente vibrante y llena de vida, era la personificación de la felicidad y de la resiliencia. Había heredado la inteligencia de Miguel y la bondad y la fuerza de Alejandra. Su infancia, marcada por la presencia de un padre biológico distante y la construcción de una nueva familia, la había convertido en una joven compasiva y madura para su edad. Se destacaba en los estudios y dedicaba su tiempo libre como voluntaria en la fundación de sus padres, escuchando las historias de los pacientes con una empatía que tocaba a todos. Era la prueba viva de que el amor y el cuidado podían transformar cualquier adversidad en un trampolín para el crecimiento. Carlos, el padre biológico, había fallecido algunos años después, a consecuencia de complicaciones de su salud fragilizada, y su partida fue recibida con una mezcla de tristeza y alivio, un cierre definitivo de un capítulo complejo. Gabriela, por su parte, desapareció completamente de sus vidas, un recuerdo distante de un pasado que Miguel había superado. Las noches en la mansión eran frecuentemente llenadas con conversaciones en el jardín, bajo el cielo estrellado, o con la lectura de libros en la biblioteca, con Miguel y Alejandra compartiendo sus reflexiones sobre el día, los desafíos y las pequeñas alegrías. La mansión, antes silenciosa y opulenta, ahora era un hogar, un santuario de recuerdos y de un amor que había florecido en las circunstancias más improbables. En una de esas noches tranquilas, sentados en el porche, Miguel sostuvo la mano de Alejandra. ¿Recuerdas cuando dije que a veces arrancan nuestros pétalos, pero quien cuida de verdad nos ayuda a sanar las raíces? Preguntó, una sonrisa suave en los labios. Alejandra sonrió apretando la mano de él. Lo recuerdo, y tú lo probaste, Miguel. Me enseñaste que la verdadera belleza está en la fuerza de las raíces, en lo que realmente nos sustenta. Él miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos. Perdí mucho, Alejandra, pero gané todo. Una familia, un propósito, y a ti. Ella recostó la cabeza en su hombro, sintiendo la paz que emanaba de él. La vida de Miguel Hernández, que parecía haber terminado en tragedia, había sido reescrita con tinta de esperanza, amor y superación. Él ya no era solo el magnate, sino el hombre que había encontrado la redención y la felicidad en la simplicidad del amor y en la fuerza inquebrantable de una familia construida sobre la base más sólida de todas, la resiliencia del espíritu humano. Y así, la historia de Miguel, Alejandra y Lucía continuaba. Un legado de que, no importa cuán profundas sean las heridas, siempre hay una oportunidad de florecer nuevamente, más fuerte y más bello que antes. Los años se desplegaron como los pétalos de una flor rara en la vida de los Hernández, cada estación trayendo nuevos colores y texturas al tapiz de sus existencias. La mansión, otrora un refugio de dolor, se transformó en un epicentro de vida, risas y un amor que se profundizaba cada día. Miguel, con los cabellos salpicados de plata y un andar más lento, pero aún firme, era la personificación de la resiliencia. Su fundación Raíces Fuertes floreció, expandiéndose más allá de las fronteras de la ciudad, convirtiéndose en un faro de esperanza para miles de personas que, como él, buscaban levantarse. Él se dedicaba a la fundación con la misma pasión que antes dedicaba a sus imperios financieros, pero ahora con un propósito mucho más elevado.
Alejandra, la eterna luz de su vida, continuaba siendo la fuerza motriz detrás de Miguel y de la fundación. Su sabiduría tranquila y su compasión inquebrantable eran los pilares que sostenían todo. Ella supervisaba los programas de la fundación, ofreciendo apoyo y orientación, y en casa era la guardiana de la paz y del amor que los unía. Sus ojos, que Miguel amaba tanto, aún brillaban con la misma intensidad del día en que se conocieron, un reflejo de un alma pura y un corazón rebosando de afecto. Lucía, la pequeña hada que había reescrito el destino de Miguel, creció y se convirtió en una mujer notable. Siguió los pasos de sus padres, pero trazó su propio camino. Con un diploma en psicología y una pasión innata por ayudar al prójimo, se convirtió en una figura central en la Fundación Raíces Fuertes. Su empatía y su capacidad de conectarse con las personas en sus momentos más vulnerables la convirtieron en una terapeuta y consejera excepcional. Ella era la prueba viva del legado de amor y superación que Miguel y Alejandra habían construido. Un testimonio de la belleza que puede surgir de la adversidad. En un atardecer de verano, 20 años después de aquella boda simple en la pequeña iglesia, Miguel y Alejandra estaban sentados en el porche de la mansión, observando el atardecer teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Lucía, ahora una mujer adulta e independiente, acababa de partir para una conferencia de la fundación en otro estado. Se convirtió en una mujer increíble, ¿verdad?, comentó Alejandra, acurrucándose más cerca de Miguel. Miguel sonrió, sus ojos fijos en el horizonte. Ella es la mejor parte de nosotros dos, Alejandra. Todo lo que pasamos, todo lo que aprendimos, está en ella. Apretó la mano de ella, sintiendo la familiaridad y el confort de aquel toque. Nunca pensé que la vida pudiera ser tan plena. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, pero no tenía nada. Tú me diste todo, Alejandra. Me diste una familia, un propósito, una vida. Alejandra se volvió hacia él, sus ojos humedecidos. Tú también me diste mucho, Miguel. Me diste un amor que nunca imaginé que existiría, una vida que nunca me atreví a soñar. Y me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar y de amar. El silencio que siguió fue llenado con la melodía de los grillos y la brisa suave que balanceaba las hojas de los árboles. Era un silencio de gratitud, de recuerdos y de un amor que había resistido al tiempo y a las pruebas. La mansión, con sus paredes centenarias, había presenciado la transformación de un hombre, la formación de una familia y el florecer de un amor que probó ser más fuerte que cualquier tragedia. Miguel, que un día estuvo preso en su propio cuerpo y en su propia amargura, ahora vivía una vida de libertad y plenitud. Había comprendido que las mayores pérdidas pueden, paradójicamente, abrir camino para las mayores ganancias, y que la verdadera felicidad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con amor, fe y al lado de aquellos que nos ayudan a sanar las raíces. La historia de Miguel Hernández no era solo la de un hombre que se levantó, sino la de un alma que encontró su verdadero hogar en el corazón de una familia. Las décadas se desenrollaban. La mansión Hernández presenciaba no solo el paso del tiempo, sino la consolidación de un legado. Miguel y Alejandra envejecían con la gracia y la sabiduría que solo una vida plena de desafíos y superaciones puede conceder. Los cabellos de Miguel eran ahora completamente blancos y su andar, aunque aún firme para su edad, cargaba el peso de una vida bien vivida. Alejandra, con sus arrugas de expresión que contaban historias de sonrisas y lágrimas, irradiaba una serenidad que era la esencia de su alma. La Fundación Raíces Fuertes se había convertido en un imperio de esperanza. Bajo el liderazgo de Lucía, que asumió la presidencia con la bendición de sus padres, la fundación expandió sus operaciones por todo el país, construyendo centros de rehabilitación, ofreciendo becas de estudio y promoviendo la inclusión de personas con discapacidad en todos los sectores de la sociedad. Lucía, con su visión innovadora y su corazón compasivo, garantizó que el espíritu de resiliencia y amor que sus padres habían plantado continuara floreciendo y tocando innumerables vidas. Miguel y Alejandra, ahora en una fase más tranquila de sus vidas, disfrutaban de los frutos de su trabajo y del amor de su familia.
Pasaban sus días en el jardín, leyendo, conversando o simplemente observando la vida suceder a su alrededor. La mansión era frecuentemente visitada por Lucía, que traía consigo las novedades de la fundación y la alegría de sus propias conquistas. Ella había construido una vida feliz, pautada en los valores que sus padres le enseñaron, y era la mayor prueba del amor que los unía. En un día especial, el 50º aniversario de bodas de Miguel y Alejandra, la mansión fue escenario de una celebración íntima, pero profundamente significativa. No había la pompa de otrora, solo la presencia cálida de Lucía, de algunos amigos más antiguos y de los empleados que se volvieron parte de la familia. La cena fue simple, pero el ambiente estaba cargado de emoción y gratitud. Tras la comida, Miguel, con la ayuda de Lucía, se levantó y, apoyándose levemente en el bastón que ahora lo acompañaba, caminó hasta Alejandra. La miró a los ojos, que aún brillaban con la misma intensidad de cuando la conoció. «Mi Alejandra», comenzó, la voz embargada por la emoción, «hace 50 años yo era un hombre quebrado, perdido en su propia oscuridad. Tú, con tu luz, tu fuerza y tu amor incondicional, me rescataste. Me enseñaste a caminar nuevamente, no solo con las piernas, sino con el alma. Me diste la familia que nunca supe que necesitaba y el propósito que jamás imaginé encontrar». Alejandra sonrió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y tú, mi Miguel, me diste un amor que trascendió todas las expectativas. Me enseñaste que la vida es un jardín y que incluso después de las tormentas más violentas, las raíces más fuertes siempre encuentran un camino para florecer». Lucía, observando a sus padres, sintió el corazón rebosar de amor y admiración. Esa era su historia, el legado que ellos habían construido con cada paso, cada desafío superado, cada acto de amor. Miguel y Alejandra se abrazaron, un abrazo que contenía medio siglo de recuerdos, de alegrías y de tristezas compartidas, de una unión que había probado ser inquebrantable. El silencio que siguió era la melodía de una vida bien vivida, de un amor que había sanado todas las heridas y de una familia que se volvió un faro de esperanza para el mundo. La historia de Miguel Hernández, el magnate que perdió todo y encontró la verdadera riqueza en la simplicidad del amor y en la fuerza de la familia, se convirtió en un cuento atemporal, un recordatorio de que, no importa cuán profundas sean las adversidades, la capacidad humana de amar, de levantarse y de encontrar un propósito mayor es la verdadera esencia de la vida. Y así, en la mansión que un día fue un símbolo de aislamiento, la luz del amor continuó brillando, iluminando el camino para las generaciones futuras, un testimonio eterno de que las raíces más fuertes son aquellas que se sanan y florecen juntas. Los años que siguieron al 50º aniversario de bodas de Miguel y Alejandra fueron un epílogo sereno para una vida extraordinaria. La mansión, con sus paredes cargadas de recuerdos, se convirtió en un santuario de paz, donde el tiempo parecía desacelerar, permitiendo que cada momento fuera saboreado en su plenitud. Miguel y Alejandra, ahora en sus 80 y muchos años, vivían sus días con una quietud digna, sus lazos más fuertes que nunca, forjados por décadas de amor, superación y compañerismo. La Fundación Raíces Fuertes florecía bajo el liderazgo de Lucía. Ella se había convertido en una figura respetada en el escenario filantrópico, expandiendo el alcance de la fundación más allá de las fronteras nacionales, inspirando otras iniciativas similares alrededor del mundo. La visión de sus padres, de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse y de ayudar a otros a hacer lo mismo, era el faro que guiaba cada paso de Lucía. Frecuentemente visitaba la mansión, trayendo consigo la energía del mundo exterior y las historias de vidas transformadas que llenaban los corazones de Miguel y Alejandra de un orgullo inmenso. En sus tardes tranquilas, Miguel y Alejandra muchas veces se sentaban en el jardín de la mano, observando las flores que Alejandra tanto amaba. Las conversaciones eran menos frecuentes, pero los silencios eran llenados por una comprensión profunda, una comunicación que trascendía las palabras. Ellos revisaban mentalmente el tapiz de sus vidas, el accidente, la oscuridad,
la llegada de Alejandra, la luz de Lucía, la boda, la fundación, los desafíos con Carlos y la construcción de una felicidad que parecía imposible. Miguel, que había aprendido a caminar nuevamente, ahora se movía con la ayuda de un bastón y a veces de una silla de ruedas para distancias mayores, pero su mente permanecía tan aguda como siempre. Aún acompañaba los informes de la fundación, ofreciendo consejos sabios a Lucía, y sus ojos brillaban al ver el impacto de su legado. Alejandra, siempre a su lado, era su memoria, su confort, su eterno amor. Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y dorado, Miguel y Alejandra estaban sentados en el porche, envueltos en una manta. La brisa traía el perfume de las flores del jardín. «¿Recuerdas, Alejandra?», susurró Miguel, su voz débil pero llena de cariño, «que solía pensar que la vida era acumular dinero, poder, prestigio». Alejandra apretó su mano. «¿Y qué aprendiste, mi amor?». Miguel sonrió, una sonrisa serena que iluminaba su rostro arrugado. «Aprendí que la vida es dar amor, dar esperanza, darse a sí mismo, y que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. Y la mayor riqueza que gané fueron tú y Lucía. Ustedes me dieron una vida que jamás soñaría». Alejandra recostó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido lento y constante de su corazón. Las palabras ya no eran necesarias. El amor de ellos era una melodía que resonaba a través del tiempo, una historia que sería contada y recontada, un testimonio de la capacidad humana de levantarse, de sanar y de amar, no importa cuán profundas sean las heridas. Y así, en la quietud de aquel atardecer, con el sol despidiéndose en el horizonte, Miguel y Alejandra permanecieron, unidos en un amor que había florecido en las cenizas de una tragedia y se había convertido en un faro de esperanza para todos los que lo presenciaron. La mansión Hernández, que un día fue un símbolo de aislamiento y dolor, se convirtió en el hogar de un legado de amor, resiliencia y la prueba eterna de que las raíces más fuertes son aquellas que se sanan y florecen juntas, para siempre. El crepúsculo de la vida de Miguel y Alejandra llegó con la misma suavidad con que el sol se pone en el horizonte, tiñendo el cielo de colores que evocan paz y plenitud. La mansión Hernández, con sus paredes que habían absorbido tantas historias, se convirtió en el escenario de los últimos capítulos de una saga de amor y superación. Miguel y Alejandra, inseparables como siempre, continuaban disfrutando de la compañía uno del otro. Cada toque, cada mirada, cargada de décadas de afecto y comprensión mutua. Las visitas de Lucía se volvieron más frecuentes y ella pasaba largas horas al lado de sus padres, escuchando sus historias, compartiendo las suyas y simplemente disfrutando de la presencia de ellos. La Fundación Raíces Fuertes prosperaba bajo su liderazgo, un testimonio vivo del propósito que Miguel y Alejandra habían encontrado en sus vidas. Lucía era la guardiana de ese legado, garantizando que la llama de la esperanza y de la inclusión continuara ardiendo para las futuras generaciones. Los días de Miguel y Alejandra eran ahora llenados con la quietud del hogar, la lectura de libros, la apreciación de la música y la contemplación del jardín que Alejandra había cultivado con tanto cariño. El dolor físico de Miguel era una presencia constante, pero él lo enfrentaba con la misma dignidad que lo caracterizaba. Alejandra, con su dedicación inquebrantable, continuaba siendo su cuidadora, su confidente y su amor eterno. Sus gestos eran lentos, pero llenos de ternura, y la conexión entre ellos era tan profunda que las palabras se volvieron casi innecesarias. En una mañana de otoño, con el aire fresco y el sol suave entrando por la ventana de la habitación, Miguel y Alejandra estaban acostados lado a lado. Miguel, con la respiración más débil, se volvió hacia Alejandra. Sus ojos azules, aunque un poco empañados por el tiempo, aún reflejaban el amor que sentía por ella. «Alejandra», susurró, su voz casi inaudible, «te amo, más de lo que las palabras pueden decir». Alejandra apretó su mano, las lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Yo también te amo, mi Miguel, más que todo». Él sonrió, una sonrisa que traía la paz de una vida bien vivida.
Tú fuiste mi luz, mi salvación, mi vida. Con un último suspiro suave, Miguel cerró los ojos. Su mano permaneció en la de Alejandra, un lazo inquebrantable. El silencio llenó la habitación, no un silencio de vacío, sino un silencio de plenitud, de un amor que había trascendido la propia existencia. Alejandra permaneció allí por un largo tiempo, sosteniendo la mano de su marido, sintiendo el calor residual, los recuerdos de un viaje extraordinario inundando su alma. La partida de Miguel fue sentida profundamente, pero no con desesperación. Era la conclusión natural de una vida que había sido rescatada y vivida con un propósito. Lucía, al llegar, encontró a su madre serena, envuelta en el aura de un amor que la muerte no podía romper. El funeral fue una celebración de la vida de Miguel, de su legado, de su transformación. Personas de todas las esferas de la vida, cuyas vidas él había tocado, vinieron a presentar sus homenajes. Alejandra continuó viviendo en la mansión, rodeada por el amor de Lucía y por los recuerdos de Miguel. Pasaba sus días en el jardín, cuidando de las flores, sintiendo la presencia de él en cada rincón de la casa que ellos habían transformado en un hogar. Su vida, aunque ahora sin la presencia física de su amado, continuaba siendo un testimonio del poder del amor, de la resiliencia y de la capacidad de encontrar la felicidad incluso después de las mayores adversidades. La historia de Miguel y Alejandra Hernández, un cuento de redención y amor incondicional, resonaría para siempre en las paredes de la mansión y en los corazones de todos aquellos que fueron tocados por su extraordinario viaje. La mansión Hernández, ahora un relicario de recuerdos, continuó siendo el hogar de Alejandra. Tras la partida de Miguel, ella encontró consuelo en la rutina, en la belleza del jardín que tanto amaban y en la presencia constante de Lucía. El dolor de la pérdida era profundo, pero no era un luto vacío. Era la añoranza de un amor que había llenado cada fibra de su ser, un amor que la muerte no podía borrar. Lucía, con su fuerza y compasión, se convirtió en el pilar de Alejandra. Las visitas eran diarias, repletas de conversaciones sobre la fundación, sobre las memorias de Miguel y sobre los planes para el futuro. La Fundación Raíces Fuertes era el legado vivo de sus padres, y Lucía se dedicaba a ella con la misma pasión y resiliencia que Miguel y Alejandra habían demostrado. Sabía que, al continuar el trabajo, mantenía el espíritu de ellos vivo. Alejandra, a pesar de la edad avanzada y de la fragilidad física, mantuvo su mente lúcida y su corazón rebosando de amor. Pasaba horas en el jardín sintiendo el sol en su rostro, recordando los primeros pasos de Miguel sin el andador, las risas de Lucía cuando niña, las cenas en el porche bajo las estrellas. Cada rincón de la mansión, cada pétalo de flor, cada rayo de sol que entraba por las ventanas, contaba una parte de la historia de ellos. En una tarde soleada de primavera, Alejandra estaba sentada en su sillón favorito en el porche, observando el jardín florecer. El aire estaba perfumado, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente. Sostenía en sus manos una fotografía antigua. Miguel, joven y sonriente, al lado de una Lucía pequeña, con los ojos brillando de alegría. La imagen era un recordatorio vívido de todo lo que habían construido juntos, de la vida que habían rescatado de las cenizas. Sus ojos, ahora humedecidos, se fijaron en el horizonte, donde el sol comenzaba a inclinarse. Sintió una brisa suave tocar su rostro como un beso. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios. No había miedo, solo una profunda sensación de paz y gratitud. Miguel, susurró, su último suspiro mezclándose con el viento. La mano que sostenía la fotografía se relajó y la imagen de su familia cayó suavemente en su regazo. La sonrisa permaneció en su rostro, una expresión de contentamiento y de un amor que había encontrado su camino de vuelta a casa. Alejandra había partido, no hacia la oscuridad, sino hacia el reencuentro con el hombre que le había enseñado a amar y a vivir plenamente, dejando atrás un legado de esperanza y la prueba incuestionable de que el amor verdadero es eterno. Lucía, al llegar a la mansión, encontró a su madre en paz, con la misma sonrisa serena que Miguel había llevado consigo. El dolor de la pérdida era inmenso,
pero la certeza de que sus padres estaban juntos nuevamente, en algún lugar más allá del velo, traía un consuelo profundo. La mansión Hernández, ahora vacía de sus fundadores, permanecería como un monumento a la historia de Miguel y Alejandra, un cuento de resiliencia, redención y un amor que floreció donde menos se esperaba, probando que, incluso en las mayores adversidades, la vida siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo.